Muy buenos días a todos, en directo desde aquí, desde Madrid. Disculpad el retraso que hemos tenido técnico, es lo que tiene el directo, y muchísimas gracias por participar en esta primera edición de Battle by Pou. En Tribu tenemos claro una cosa, y es que en un mundo como el actual, y no es un tema de ahora, sino que llevamos viviendo ya la última década, el talento ha pasado a formar parte activa de la transformación que estamos viviendo y se ha convertido en uno de los principales motores, por no decir el principal, de todo lo muchísimo que está pasando ahí fuera, pero también aquí dentro. Las empresas viven un proceso de transformación cada vez más fuerte, más rápido y más contundente, que no deja a nadie atrás y, sobre todo, lo más importante, que tiene que hacernos a todos responsables, no solo de nuestro futuro, sino también de las empresas a las que representamos y en las que trabajamos. Una nueva realidad laboral y profesional que va a marcar un antes y un después y que en un momento como el actual, desde Tribu, tenemos claro que queremos seguir impulsando. Ese es nuestro propósito, hacer del talento joven de actitud el motor de la transformación del mundo. Hace más de un año lanzamos en Tribu una iniciativa con el objetivo de precisamente reunir a todos aquellos profesionales que muchas veces en un mundo como es el de los recursos humanos se sienten solos, se sienten raros, se sienten diferentes por querer hacer las cosas precisamente de forma diferente. No estáis solos, estamos aquí y somos muchos los que estamos cansados de los grises y de no querer realmente hacer las cosas como se tienen que hacer, que es poniendo a la gente en el centro y sobre todo haciendo las cosas de manera sexy, que es como tiene que funcionar. No puede ser que en un mundo donde las personas son realmente la esencia de todo lo que está pasando, que sigamos promoviendo modelos, políticas y sobre todo plataformas que hagan que las personas se aburran mientras que nos escuchan aquellos que nos dedicamos al talento. No puede ser. Es un mensaje para todos vosotros, de optimismo sobre todo, porque ahora podemos cambiar las cosas y es el momento de hacerlo. Desde Pou, People or What, nuestra comunidad, lo que buscamos precisamente es eso, provocar un cambio reuniendo a personas que forman diferente, que no tienen miedo al cambio y sobre todo capaces de ser, de pensar y sobre todo de opinar diferente. No estáis solos, repito, somos muchos los que queremos acabar con lo aburrido en recursos humanos y empezar a hacer las cosas bien, pero sobre todo por y para la gente de nuestras organizaciones. El momento en el que estamos a día de hoy es un momento muy complicado y todos lo estáis viviendo en casa seguramente. La situación que ha provocado la COVID-19 ha marcado un antes y un después en la forma en la que las compañías funcionan y sobre todo la forma en la que se relacionan con su talento, con su gente, con su organización en su conjunto. Un momento sin precedentes que ha provocado un cambio drástico en la forma no solo que tenemos de vivir, sino por supuesto también de aprender, de trabajar, de relacionarnos y por supuesto de comunicarnos. Un cambio, repito, social, económico, pero sobre todo cultural que ha afectado de lleno y que ha hiperacelerado esa transformación cultural en las empresas, no solo de España, sino en todo el mundo. De ahí que hayamos decidido desde Tribu, a través de nuestra comunidad de People or What, Pou, lanzar la primera edición de Battle, un encuentro en el que lo que realmente queremos es ser capaces de conseguir aprovechar los retos y las oportunidades que nos rodean para conseguir que de esta salgamos no solo bien y rápido, sino muchísimo mejor y todos juntos. Estamos en un contexto difícil, con muchos retos, pero también con muchas oportunidades. Y creo que lo que no debemos dejar que ocurra es que salgamos con lo que llevábamos puesto, sino con lo que ya teníamos, más todo lo mucho que hayamos podido aprender. Un momento en el que hemos visto las luces y las sombras de todos y cada uno de ellos, pero en el que desde luego vamos a salir muy reforzados como empresas y sobre todo como equipos. Battle es una iniciativa, como decía, un encuentro virtual que va a durar la próxima hora y media aproximadamente y donde lo que queremos es acercaros a todo lo mucho que va a cambiar el mundo del trabajo y cómo esto vamos a tener que ser capaces de interiorizarlo para adaptarlo, incorporarlo a nuestras propias organizaciones. Queremos librar con vosotros esta batalla ante la incertidumbre y el derrotismo que tanto vivimos y sobre todo hacerlo de una perspectiva divertida, cercana y natural, como debe ser la vida. Tenemos tres clanes que queremos de alguna forma enfrentar para ver cuál de ellos es el que tiene la respuesta final y es capaz de ganar una batalla en la que estamos todos, pero desde la que nosotros desde Tribu pensamos que son tres grandes ejes los que tienen que combatir. En primer lugar, ser visionarios, en segundo lugar, ser auténticos y, por supuesto, versátiles. Así que si os parece bien, que comience la batalla. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias a todos y sobre todo, como decía, empezamos con un clan tremendamente importante, que es la versatilidad.
Ya lo decían, ¿no? No sobrevive el que más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y en un momento como el actual, donde hemos pasado de entender que la normalidad era una cosa a de repente ver que era otra radicalmente diferente y que no sabemos lo que va a pasar, la normalidad es fundamental. Y por lo tanto, la capacidad de ser resilientes y sobre todo adaptables a cualquier contexto es muy importante. Es lo que va a permitir a todas las compañías y organizaciones realmente no solo sobrevivir a esta crisis, sino sobre todo, y lo más importante, liderarla con optimismo, energía, para salir cuanto antes y cuanto mejor posible. Vamos a hacer en directo, y sobre todo porque queremos que sea una experiencia lo más interactiva posible con toda la gente que estáis en casa siguiendo este evento, vamos a participar a través de nuestra herramienta de SparkUp, que la podéis ver aquí cómo funciona, y es una herramienta que os va a permitir pues, poder interactuar. Como veis, es muy sencilla de utilizar, simplemente tenéis que utilizar vuestro teléfono móvil, sea cual sea, escanear el código QR y poder participar aportando vuestra visión a las diferentes cuestiones, temáticas y sobre todo puntos que vamos a ir tratando a lo largo de la próxima hora y media. El objetivo, como decía, es contar con vuestra participación y sobre todo que los protagonistas no seamos ninguno de los que estamos aquí, sino todos y cada una de las personas que queréis transformar la propia función de recursos humanos. Vamos a empezar, si os parece bien, con la primera pregunta, una pregunta de prueba muy importante, que es ¿cómo os sentís? Sobre todo en un momento como este, repito, con tanta incertidumbre y donde hay bastante nerviosismo en casa y en cualquier sitio. ¿Cómo os sentís? Bien, vais viendo cómo se responde. Este simplemente para que veáis cómo funciona la herramienta. Poco a poco la gente va participando. Sé que al principio cuesta, o sea que podéis ir conectando poco a poco. Esto es la de prueba para que vayáis viendo cómo funciona. Importante, sobre todo, entender dónde estamos para sobre eso poder construir lo que nos queda por delante en esta experiencia de Battle. Vemos todo tipo de emojis, sobre todo entusiasmo. Hay gente nerviosa, por lo que veo, todo tipo. Diversidad, importante en las reacciones y las emociones. No hay que tener miedo a ninguna de ellas, pero sí aprovecharlas. Vamos con la siguiente pregunta, más relacionada en este caso con la versatilidad, como decía. En este caso, nube de palabras en la que podéis aportar qué pensáis vosotros desde casa que es la versatilidad. Se ha colado un emoji. Cosas del directo. Bien, vamos viendo conceptos como los que mencionaba al principio: adaptación, resiliencia, iniciativa, cambiante, cambiar, creativo, ágil, adaptarse, todo tipo de palabras. Como es cierto que queremos que sea la interacción lo más fluida, sé que hay mucha gente que está metiendo palabras en casa, tenemos más de 100 personas conectadas a día de hoy, empezarán a seguir entrando más, pero para no dilatarnos vamos con la siguiente pregunta. En tu opinión, como decía, siguiente pregunta. ¿Cómo de versátil consideras que es tu empresa? Creo que no hay mejor momento para preguntar esto que después de la situación que hemos vivido. Así que, en vuestra opinión, y sin saber en qué realidad estáis, ¿cómo de versátil pensáis que es vuestra organización? No sé qué le pasa a la pregunta. Bien. Y siguiente y última, ¿cómo ha gestionado tu empresa su talento interno ante la COVID? Tenemos aquí diferentes reacciones. Desde luego, da lugar a la percepción individual de cada uno según donde esté. Vemos que, en términos generales, la gente piensa, ¿no? Estáis pensando en casa que la reacción que ha habido por parte de vuestra organización, y solamente si como líderes en la función de recursos humanos os habrá tocado, ¿no?, e impulsar todo lo mucho que se ha tenido que hacer para esto, y veo que la percepción, por lo menos, es bastante positiva. Habrá que luego contrastarla y, sobre todo, saber cómo vamos a tener que seguir haciendo todo esto, porque quedan meses y seguramente años difíciles por delante. Bien, como no hay mejor manera, y volveremos luego a seguir interactuando con la aplicación de SparkUp, como decía, para contar con vuestra visión en directo y, sobre todo, saber qué es lo que se siente ahí fuera en esta función de recursos humanos, creo que no hay mejor manera de hablar de versatilidad que conociendo ejemplos reales de compañías que han sido capaces de reinventarse en un momento tan crítico como el que hemos vivido para plantar cara a una situación, como decía al principio, sin precedentes en la historia no solo de nuestro país, sino a nivel mundial. Para eso me gustaría dar paso a mi compañera María, que se acaba de incorporar hace poco al equipo Tribu como nueva Head of Strategy. Bienvenida.
Muchas gracias, Pablo, por la presentación y nada, gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Como bien comentaba Pablo hace unos minutos, vamos a dar paso a 3 empresas que son un ejemplo claro de adaptabilidad, de esa habilidad básica para la supervivencia que cualquier compañía debería desarrollar. Son 3 casos reales, son 3 casos que han afrontado con muchísima flexibilidad y con unos valores muy fuertes y muy potentes la situación durante el contexto que hemos vivido hace unos meses y que seguimos viviendo a día de hoy. Y bueno, me gustaría presentaros esas 3 personas que son un claro ejemplo de versatilidad y que van a sostener el estandarte del clan de la mejor forma posible. Me gustaría introducir, para empezar, a Teo Manzano. Es el director de innovación de Steelcase. Steelcase es una multinacional americana, si no la conocéis, que está presente en el mercado español desde hace más de 60 años y que básicamente se dedican, son líderes en crear experiencias ofreciendo productos y servicios de arquitectura, de mobiliario y de tecnología. Un poquito por introducir el contexto del que nos va a hablar Teo. Hablaremos de transformación de la cultura, hablaremos de cómo los espacios de trabajo han influido en esa transformación, hablaremos de agilidad, hablaremos de cómo la agilidad les ha permitido hacer frente a ciertas situaciones y hablaremos sobre todo y por encima de todo de reinvención. Con lo cual, bueno, demos paso y demos la bienvenida a Teo Manzano de Steelcase. Hola, buenos días. Gracias, María, por la introducción. Muchas gracias a Tribu por invitarnos a Steelcase a estar en esta batalla, que creo que es súper interesante. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntando si os acordáis cómo éramos antes de la pandemia, ¿no? Parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero solo han pasado unas semanas. Entonces, antes de la pandemia, nosotros trabajábamos con un montón de empresas con las que seguimos trabajando y la mayoría de esas empresas, muchas de esas empresas, estaban en un proceso muy profundo de transformación. Yo creo que en los últimos 2 años estábamos viendo procesos de cambio y de transformación en las empresas que no habíamos visto en los 15 años anteriores, ¿no? Las empresas estaban buscando innovar, ser más creativas, tener más procesos colaborativos, implementar la gestión de cambios en sus organizaciones, aumentar el bienestar de las personas. Es decir, había muchas empresas que se estaban moviendo en ese sentido. Y de repente llegó la pandemia y todo cambió. Nos tuvimos que confinar y surgió un concepto que ya existía y que algunas empresas habían iniciado, que era la parte del teletrabajo, pero de repente nos vimos todos obligados a teletrabajar. Es decir, no era una cosa ya que era específica de algunas empresas que se habían avanzado o que habían empezado a hacer algunas iniciativas en este sentido, sino que todos tuvimos que hacerlo. Entonces, con la perspectiva que te da haber trabajado para muchas empresas, nosotros lo que vimos es que había algunas empresas que se habían avanzado un poco más en esos procesos de transformación, que habían sido más versátiles, más ágiles a la hora de hacer esos cambios y han sido precisamente esas empresas las que les ha costado un poco menos ir asumiendo toda esta parte del cambio que nos ha traído la pandemia, especialmente la parte del teletrabajo. ¿Qué pasó en Steelcase? Pues en Steelcase éramos una empresa en la que, bueno, pues la verdad es que yo creo que íbamos bastante bien, pero justo antes de la pandemia nos planteamos transformar nuestra empresa, transformar nuestro modelo de negocio para intentar estar más cerca del cliente, con lo cual supuso un cambio bastante radical. Nosotros, que nos dedicamos a diseñar y crear espacios de trabajo, pues era prácticamente un reto doble, ¿no? Porque teníamos que poner en marcha en nuestro propio espacio lo que teníamos que hacer, ¿no? Con lo cual, iniciamos un cambio tremendo, en el cual precisamente el espacio fue la palanca clave para conseguir que las personas se integraran más en ese cambio. Estábamos justo en medio de ese cambio cuando también nos llegó la pandemia. Una de las primeras cosas positivas en ese cambio es que al pasar a teletrabajar, gracias a que habíamos hecho ese cambio, sobre todo un cambio también tecnológico, porque te tienes que hacer más flexible. Si estás atado a un dispositivo electrónico con el que tienes que trabajar, pues ese dispositivo electrónico tiene que ser móvil, ¿no? Entonces, esa facilidad que tuvimos a la hora de cambiar a dispositivos móviles, cuando tuvimos que confinarnos, pues todo el mundo pudo seguir trabajando desde casa de la misma
de la misma forma, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes, que yo creo que una de las primeras conclusiones es que cuando te involucras en un proceso de transformación tienes que hacerlo a tope, porque lo que se ha demostrado en esta pandemia es que cuanto más avanzado estás en ese proceso de transformación, de cambio, de capacidad de adaptación, mejor respondes a las situaciones. Evidentemente, nadie esperaba la situación tan grave a la que íbamos a llegar y siempre hay cosas que se pueden mejorar y, desde luego, seguimos aprendiendo. Pero es, desde luego, algo importante, el tirar adelante. Porque muchas veces dices, bueno, si nos va bien, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a transformarnos? ¿Para qué vamos a hacer cosas nuevas? Bueno, pues porque te puede llegar algo como lo que nos ha llegado y realmente es cuando te das cuenta que, menos mal, que hemos empezado a hacer cosas nuevas y que tenemos ya un camino para poder hacerlo. También el mensaje es que nunca es tarde, siempre se puede hacer y se puede aprender de las experiencias que tenemos. Entonces, una de las cosas que nos ha pasado es que todos hemos aprendido a hacer teletrabajo, pero fijaros que esos conceptos en el que las empresas estaban pensando antes de que llegara la pandemia, como es la transformación, la innovación, metodologías de design thinking, metodologías agile. Hay algunas organizaciones muy grandes que han transformado toda su estructura para realmente ser más ágiles y ser capaces de responder mejor a sus clientes, ¿vale? Estamos hablando de versatilidad, de movilidad, de conexión. ¿Qué nos pasa en casa? O sea, la mayoría, uno de los estudios que hemos realizado, pues muchas veces lo que ocurre es que mucha gente está trabajando siempre desde el salón, o porque no todas las personas tenemos las mismas facilidades en casa, ¿no? Entonces, hemos aprendido a trabajar, hemos aprendido a conectarnos y a utilizar la tecnología para poder hacerlo así, pero todavía se puede mejorar mucho más cómo hacemos esa interacción, ¿no? ¿Cómo podemos reinventarnos? Pues realmente el primer paso para reinventarnos, que era una de las cosas que nos comentaba María, el primer paso para reinventarnos realmente es querer hacerlo y querer tirar la piedra más lejos, ¿no? No solamente hacer pequeños cambios, sino intentar transformar toda nuestra organización, porque todos lo vamos a necesitar. Incluso ahora mismo habrá empresas que les estará yendo bien, dado el tipo de negocio que se presta más a la situación en la que estamos. Hay otras empresas que más o menos se mantienen porque tienen una situación regulada que más o menos se mantiene, y hay empresas que realmente están en una situación crítica y que también necesitan cambiar. Necesitan que su talento, el talento que tienen dentro de esas organizaciones, que es realmente el que les va a ayudar a sacar esa empresa adelante, se sienta bien, ¿no? Nosotros siempre decimos, o nos gusta decir en Steelcase, que el espacio de trabajo es un poco como el body language de la organización, ¿no? Es decir, que dice mucho de cómo una organización está mirando hacia adelante y está transformándose, y también dice mucho al talento, a las personas que están dentro, ¿no? ¿Cómo haces que las personas realmente se involucren en el proyecto? No solamente diciéndoles, oye, involúcrate porque es una situación muy difícil, no, sino simplemente que el body language de tu organización, o sea, que la imagen que tienes en tu organización les impulse a hacerlo. Muchas veces nos preguntan, o antes nos preguntaban, cómo sería el espacio del futuro, ¿no? Incluso ha habido muchas veces pues sesiones y foros en los que hablábamos del espacio de trabajo del futuro, ¿no? Y al final, yo siempre respondía con la misma palabra, ¿no? Es decir, si tú quieres estar preparado para el futuro, lo que tienes que tener es un espacio flexible. Es decir, no se trata de un espacio que tenga la última tecnología, lo último de lo último. Cuanto más flexible sea tu espacio, cuanto más versátil sea, mejor va a estar preparado para el futuro, ¿no? Entonces, esa es una de las claves también para cómo va a ser el espacio de trabajo post-COVID. Nosotros, por ejemplo, como os decía, tenemos un espacio que está especialmente adaptado para poder adaptarnos. Nos hemos podido adaptar y regresar al 100% a trabajar de forma presencial sin ningún tipo de problema, pero hay cosas que podemos mejorar. Imaginaros que el espacio que tenemos es un espacio sobre ruedas, es decir, que podemos mover paredes, sillas, muebles, de todas las formas, de manera que eso se adapta dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, la flexibilidad es la clave. Pero, sobre todo, yo diría que, y además yo creo que en el foro en el que estamos es el foro adecuado para hablar de ello, las empresas que van a salir adelante, que van a permanecer y que seguramente crezcan, son aquellas personas que sepan centrarse en las personas. Por lo tanto, el espacio de trabajo también tiene que seguir ese criterio. Tiene que ser un espacio de trabajo que esté pensado para las personas, fundamentalmente. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues sobre todo pensando en el bienestar de esas personas. No solamente un bienestar físico, ¿vale? Es como la situación que estamos viendo de salud. Podemos hacer que las personas estén protegidas, pero no solamente hay que hacer que las personas estén protegidas, sino que se sientan seguras. Es decir, no solamente que estén seguras, sino que se sientan seguras. Y además que puedan seguir manteniendo las conexiones con otras personas, ¿no? Porque el bienestar no solamente es un factor físico,
físico, es un factor también emocional, que es también igual de importante, y un factor cognitivo. A la hora de trabajar, colaborar, buscar la innovación, ser ágiles, es fundamental que seamos capaces de que las personas puedan dar todo su potencial. Entonces, bueno, simplemente quería deciros esto. Solamente muchas veces se dicen los 5 principios que tienes que seguir. Yo solamente diría esos 2 principios. Haz que tu espacio de trabajo sea lo más versátil posible para que se pueda adaptar a lo que pueda llegar y, sobre todo, lo que hagas, hazlo pensando en las personas, porque seguro que te va a funcionar y van a ser las personas las que te van a sacar y te van a ayudar a que tu organización crezca, se transforme, se adapte y, sobre todo, sea capaz de seguir el ritmo también que nos están imponiendo los clientes. Nada más. Muchas gracias y espero que la batalla siga adelante. Gracias. Es un poco corto. No, que va estupendo. Muchísimas gracias, Teo, por tu intervención. Me quedo con la palabra o el concepto de body language. Es un poco esa combinación entre esa parte del ser humano y esa parte pues, que comentabas de espacios, apostar por ese cambio, apostar por la continuidad y por esa transformación que yo creo que es necesaria ahora más que nunca. Ahora mismo, pues vamos a seguir avanzando con el panel y me gustaría hablar del siguiente ponente, que por desgracia no va a poder estar aquí hoy con nosotros, pero que nos estará viendo desde casa seguro. Su nombre es Alessio Pogish, es Production Unit Manager en L'Oréal. Y bueno, como nosotros también somos un ejemplo de versatilidad, pues hemos adaptado el formato y nos ha mandado un vídeo que vamos a poder proyectar en unos segundos. L'Oréal es el líder mundial en belleza, como ya sabréis, y más concretamente hablaremos en este caso del Centro de Producción de Burgos, dentro de la División de Productos Profesionales, que es una de las mayores fábricas de champús del mundo. Este caso real va enfocada a esa fábrica y, bueno, un poco a esa reconversión a la que se han tenido que ver enfrentados debido a la situación que hemos vivido y cómo pues, una fábrica que a priori fabricaba champús y fabricaba productos para profesionales de la peluquería, pues ha empezado a envasar geles hidroalcohólicos para ayudar en esta lucha en la que todos estamos pues, poniendo nuestro granito de arena. Así que, nada, sin más dilación, vamos a ver el vídeo de Alessio. En este vídeo que hemos visto hay 2 fotos que me llenan de orgullo. La primera es esta. Ver el resultado de nuestro trabajo en los ojos y las caras del personal sanitario. Y la segunda es esta. El espíritu de nuestros equipos durante el confinamiento. Desde marzo, todos hemos tenido que hacer frente a una crisis sanitaria donde la falta de medios de protección como geles y mascarilla estaban poniendo España y toda Europa de rodilla. Como organización, como equipo, hemos tomado la decisión estratégica de convertir parte de nuestra producción a combatir el virus, transformando unas líneas donde normalmente producimos shampoo, aceite y serum de la marca Kerastase
para envasar gel hidroalcohólico destinado al uso del personal médico de más de 120 entidades en comunidades como Madrid, el País Vasco y Castilla y León. Construida en el 1971 y el año próximo celebraremos los 50 años, la fábrica de Burgos es un pilar del Grupo L'Oréal. Una de las fábricas con más complejidad en términos de números de formatos que produce. Servimos 52 países en el mundo. Producimos más de 250 millones de productos. Todo esto en 5.000 referencias. Hablamos de una fábrica tradicional, modelo de sostenibilidad, que en los cursos de los últimos años ha sido capaz de reinventarse, según las necesidades que iban surgiendo. Hablamos de digitalización, hablamos de optimización de los estándares de higiene, hablamos de automación de los procesos productivos. Estas transformaciones nos han permitido, sin saberlo, a prepararnos para hacer frente a estos difíciles meses que hemos afrontado. El día 20 de marzo, obtenida la autorización por parte de la Agencia Española de Medicamento, empezó nuestro desafío, nuestra transformación. Se adaptaron 3 de las 43 líneas que tenemos en la fábrica. Por el departamento de fabricación, la fórmula de gel conocida en el grupo era una más en nuestro amplio portafolio. Trabajamos día y noche para suministrar de manera gratuita a hospitales, residencias de mayores, centros de atención primaria y fuerzas de seguridad del Estado. En total hablamos de más de 800.000 unidades frascos producidos de gel. Personalmente, lo que me ha hecho sentir más orgullo ha sido el compromiso de nuestros equipos durante esta fase de transformación. Sus capacidades de ponerse siempre al servicio de los demás. En la primera fase, el personal de fábrica se volcó en ayudar en la adaptación, en la transformación de nuestras líneas. Los operadores y los técnicos nos pedían venir a trabajar los fines de semana para producir cuantos más geles mejor. Los técnicos de laboratorio, para liberar los productos sin retrasos y a tiempo. Los servicios logísticos, desde la recepción a la planificación a la expedición a los centros sanitarios hospitalarios. Un compromiso total, desinteresado de toda la plantilla, increíble y motivante para nosotros todos. Hoy en día, lo que hemos y que estamos viviendo, porque el virus sigue entre nosotros, nos ha hecho más fuerte como equipo. Hemos descubierto una nueva manera de trabajar y entre todos hemos creado un ambiente protegido para nosotros y para nuestras personas, que nos ha permitido seguir con nuestras actividades sin incidencia y que nos permitirá hacer frente a este futuro tan incierto que nos vamos a tener en el próximo futuro. Creo que el espíritu de Burgos se puede entender parafraseando la famosa frase de Charles Darwin. No es la especie la más fuerte la que sobrevive, tampoco la más inteligente. Es la que mejor se adapta al cambio. Y esto es lo que hemos hecho en esta fábrica aquí en Burgos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alessio. Sé que estarás detrás de las cámaras ahora mismo, detrás de la pantalla, viéndonos. Te agradecemos enormemente tu vídeo, la aportación que estás haciendo hoy a The Battle. Y nada, yo me quedo con, no sé vosotros qué opináis, pero con esa reinvención de una fábrica que es tremendamente tradicional y que se ha ido reinventando a lo largo de los años. Me quedo con el concepto de orgullo, me quedo con el concepto de compromiso desinteresado y de ponerse al servicio de los demás. Creo que da mucho que pensar y creo que a las personas que están en sus casas ahora mismo también les dará que pensar. Y bueno, ahora mismo me gustaría introducir una nueva empresa que está en cierto modo ligada con la acción que ha hecho L'Oréal, que sería Quirón Salud. Quirón Salud es la compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios. Y bueno, como bien han dicho, al final los sanitarios han estado en el foco, han sido una pieza clave en todo el contexto que hemos estado viviendo estos últimos meses, que seguimos viviendo a día de hoy.
y, bueno, tienen ahora mismo un papel muy protagonista. Al final me gustaría pues, que nos contara un poquito más Gloria sobre esa experiencia gestionando equipos, esa actividad clave de estos últimos meses. Y, bueno, sin más dilación, voy a presentar a Gloria Alonso, que será la persona encargada de representar a Quirónsalud en este panel hoy, que es la responsable corporativa de comunicación interna y marca empleadora. Como ya se considera, es una apasionada de las personas y, bueno, los valores fundamentales que ella viene aquí a representar hoy son, por un lado, el sacar lo mejor, ese concepto de adaptación, el concepto de rapidez de acción y, bueno, conceptos como el trabajo en equipo, la resiliencia y a contarnos un poquito más sobre las vivencias que se han vivido, valga la redundancia, tanto a nivel de organización como a nivel profesional en la primera línea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por dejarnos este hueco para poder contar cuál ha sido nuestra experiencia. En este sentido, nos dijeron que teníamos 10 minutos para explicar cuál había sido nuestras vivencias, cómo lo habíamos hecho y qué habíamos aprendido. Y yo la verdad es que con los 10 minutos me asusté un poco al principio, porque decía, madre mía, con todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos tenido que ir ajustando poco a poco, ¿cómo nos va a dar tiempo en 10 minutos, ¿no? Así que intenté buscar un ejemplo, algo donde todo el mundo fácilmente se pudiera sentir identificado y intentar hacer sentir a los demás lo que hemos estado sintiendo nosotros en Quirónsalud. Pero llegó un momento en el que si yo pensaba, algo que llega de repente, aunque tú ya estás oyendo hablar de ello y ya te estás preparando, pero que llega con tal intensidad y tanta fuerza que hace que tu hoja de ruta tambalee. Algo que, además, es tan desconocido y a la vez tan popular que hace que todo el mundo esté centrado en ello. Algo que genere incertidumbre, que te asuste y que a la vez haga que tú quieras estar ahí, que quieras afrontarlo y que tu vocación no te diga otra cosa que arriésgate, sal, ayuda. Algo que, de alguna manera, es tan potente que de lo que no puedes desconectar, porque lo tienes 24 horas al día. Y al final no logré encontrar un ejemplo. Sí que llegué a la conclusión de que esta es la solución y que bueno, no había ejemplo posible para eso y que cada uno de nosotros, en nuestra medida, seguro que hemos vivido algo de esta parte. Así que una vez así, ¿cómo lo hemos vivido nosotros, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Lo primero que nos surgió fue, madre mía, en esta vamos a responder, somos el primer grupo hospitalario de España, estamos preparados para esto, nos hemos preparado desde hace mucho tiempo, podemos ser ágiles, podemos ser versátiles, podemos utilizar la fuerza del grupo y tenemos que conseguirlo juntos. Juntos lo vamos a hacer y juntos nos podemos organizar. En esta línea, para nosotros, la tecnología siempre ha sido muy importante. Siempre hemos pensado que queríamos ser los más tecnológicos para ser los más humanos, ¿no? Porque dedicándonos a la salud y teniendo como punto fuerte y enfoque el cuidado a lo largo de toda la vida de las personas, no únicamente cuando son pacientes, ¿no? Sino también antes con la prevención y el bienestar, lo tenemos que poder conseguir. Tenemos toda la versatilidad y toda la fuerza del grupo y la tecnología nos va a permitir poder trabajar en red, más todavía de lo que estamos haciendo, y poder aprovechar nuestras fortalezas. Así que nos pusimos a ello. Rápidamente se empezaron a organizar videoconferencias donde se podían explicar qué aprendizajes estábamos teniendo, se iban recibiendo cuáles eran las indicaciones del Ministerio y qué teníamos que hacer nosotros para ir adaptándonos. Cómo hacer para que nuestros pacientes pudieran seguir viniendo a los hospitales. Son decisiones que al final marcan la dirección hacia la que te mueves y son decisiones que al final hacen que tú puedas seguir dando servicio a las personas que necesitan de ti, además, al mismo tiempo, que continúas con el coronavirus. En este sentido, es impresionante cómo todo el mundo, en un momento así, se une. Cómo al final
en estas videoconferencias que son en directo, luego después todo el mundo las consume en grabadas para poder aprender, para poder estar a la última, para poder pensar si tienen nuevas ideas, para poder aportar. Así, al final, se decidió dividir circuitos. Había partes de hospital que eran exclusivamente de COVID y había partes de hospital que estaban 100% limpios para poder continuar dando servicio a nuestros pacientes. Pero además, ya no solo eso, había pacientes que a lo mejor no se sentían seguros yendo a los hospitales. No pasa nada, podemos dar servicio a través de nuestro hospital digital. El caso es avanzar. Por supuesto que esto estaba en nuestra hoja de ruta, simplemente la manera en la que ha crecido, la manera en la que ha tenido respuesta, la manera en la que hemos tenido que ir viendo cómo dar el siguiente paso, pensar cuál puede ser el que venga después, ir planeando, si puedes, y luego ir reajustando en función de la realidad, hace lo que realmente te puedas identificar como versátil. Hace que el reconocer por este camino a lo mejor no voy bien, reconduzco, voy mejor por este, hace que como organización crezcas. Y con todo eso, al final lo que conseguimos hacer fue esto. Dentro vídeo, por favor. El destino, ¿está escrito o lo escribimos nosotros? ¿Lo que hacemos día a día cambia el camino marcado? ¿Hay manera de saberlo? Puede que no. Lo que sí sabemos es que con trabajo, la actitud y la determinación para avanzar, junto a las personas adecuadas, el destino parece más claro. Y sin embargo, de pronto, la historia no continúa escribiéndose exactamente como esperabas. Un día pasa algo que nos pilla a todos por sorpresa. Son los momentos más difíciles. Y es entonces cuando sale a la luz nuestro verdadero destino. Tanto tiempo preparándonos, construyendo lo que somos. Ser grandes nos permite llegar más lejos. Es entonces cuando los verdaderos profesionales, con esfuerzo, valentía, trabajando en equipo, demuestran su vocación, cuidando de nuestros pacientes en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas gracias. Pero las crisis quedan atrás y te hacen más fuerte. Comprendes que formas parte de un gran equipo, una gran red de hospitales y profesionales con una misma forma de entender la medicina. Un equipo preparado para estar donde se necesite, donde sea imprescindible, para que miles de personas puedan seguir escribiendo su propio destino. Este gracias es especialmente importante. Para nosotros internamente así lo ha sido. Ha sido un factor clave, porque cuando tienes ese camino tan importante por recorrer, en el que realmente tanta gente depende de ti, lo mejor es construirlo juntos y caminarlo juntos. Y así es como lo hemos decidido, y lo decidimos en su día, caminar nosotros. De esa manera, lo que hicimos fue darle la voz al empleado, porque para nosotros lo más importante son las personas. En esta línea, lo que hicimos desde el 14 de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma, fue generar un movimiento interno, que lo llamamos Gracias Quirón Salud, cuando todavía prácticamente no teníamos nada que agradecer, pero sí pensábamos que, tal y como estaban desarrollándose las cosas, podía ser un buen canal para que cualquier persona de la organización pudiera agradecer, reconocer, opinar, mencionar a quien quisiera para darles un mensaje de apoyo, de ánimo, pues lo dejamos abierto, no lo limitábamos. Y es impresionante cómo durante todos estos meses, hasta mayo, ese canal ha estado vivo, ha estado funcionando, no se ha puesto ninguna limitación y a nivel tecnológico la verdad es que simplemente fue a través del correo y la intranet, o sea que fue algo muy sencillo con un gran impacto.
Ahí hemos recibido mensajes de todo tipo, desde hoy, gracias a mis compañeros que hoy tenía poca energía y me han ayudado a continuar hacia adelante, hoy estoy especialmente orgulloso porque he ayudado a este paciente a salir adelante, y era un mensaje tras otro, independientemente de en qué puesto estuvieras de la organización. De manera anónima podías participar y todo el mundo ponía quién era, su nombre, dónde estaba, a quién agradecía. Y en ese sentido también se va reforzando la familia de Quirónsalud, porque además poco a poco empiezan a generar ideas y empiezan a surgir una vez más a partir de lo que somos acciones. Para nosotros es muy importante la salud persona a persona, y esta situación lo que estaba haciendo era aislarnos. Así que al final lo que surgen son iniciativas en las que la gente lo que quiere es acercarse a los demás, pero a nivel de personas y a nivel de pacientes. A abrirlo a que cualquier persona que esté haciendo el trabajo y tenga una idea la pueda proponer, escuchar a los empleados y a partir de ahí continuar hacia adelante. Y así surgen las ideas que son al final las reinas de la humanidad en este sentido, y las reinas de ayudar a nuestros pacientes y a nuestros empleados. Como los médicos, antes de pasar consulta en planta de enfermos de COVID, pasaban videoconsultas para que a partir de esa relación se pudieran tranquilamente preguntas, respuestas y pudieran avanzar en el trato, ¿no? Cómo cada vez ha sido más fácil para nosotros mantener el ánimo de los pacientes gracias a que se donaban cámaras, se donaban tablets para que pudieran hablar con sus familiares. Cómo ser lo suficientemente humilde como para ayudar tú a los demás y dejar que te ayuden los demás a ti. Porque ha habido muchas empresas que también nos han ayudado a cuidar a los demás. Y todos juntos, entre nosotros, hemos llegado a algo que al final hasta los más pequeños de la casa han estado con nosotros. Y de hecho, esta es Kenko, es la protagonista de nuestro proyecto pediátrico, y le mandó una carta a todos los hijos e hijas de nuestros empleados para agradecerles también su labor, porque ellos también habían participado. Entonces, nuestras conclusiones al final es que cuando surge algo así, algo tan potente y tan rupturista sobre lo que te tienes que adaptar, lo primero que te nace es quién eres, tu ADN. Y en función de eso avanzas, en nuestro caso, juntos, con reconocimiento y utilizando cuáles son nuestros puntos fuertes, que son las tecnologías y las personas. Así que eso que te hace fuerte lo tienes que ir construyendo en el día a día, siendo lo suficientemente ágil y lo suficientemente versátil como para poder reorganizarlo en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. La verdad que esta historia a mí me pone los pelos de punta. Es un ejemplo vivo de unión, es un ejemplo vivo de cercanía, es un ejemplo vivo de humanidad y creo que también un ejemplo, como no podía ser menos, de versatilidad. Y bueno, se acaba el clan, se acaba el tiempo del clan de los versátiles. Vamos a dar paso al siguiente clan, pero no sin antes dar las gracias una vez más a Teo, a Alessio y a Gloria por su participación, por estar aquí hoy, por formar parte de Battle y por formar parte sobre todo del clan de versátiles. Muchas gracias. Bien, hemos hablado de versatilidad, ese primer clan, ese primer eje que tenemos que ser capaces de impulsar. Y hay un segundo al que nos vamos a meter ahora de fondo, que es la importancia de ser auténticos.
Muchas veces, ¿no?, parece que la autenticidad es sinónimo, lo hablábamos el otro día, de llamar la atención, y la autenticidad no deja de ser aquello que nos permite vivir de forma coherente entre lo que queremos, lo que somos y, sobre todo, lo que hacemos. En un momento donde nos vemos obligados, como decía antes, a de alguna forma reinventarnos y adaptarnos, en primer lugar, permanecer fieles a nuestros valores y, sobre todo, ser capaces de trabajar cada día para ser la mejor versión de nosotros mismos es fundamental. Es por eso que el segundo clan que tenemos hoy aquí es ese de la autenticidad, ser auténticos, ser diferentes, no tener miedo a ser raros y, sobre todo, a reconocer, repito, con orgullo lo que somos. Y desde ahí poder trabajar con responsabilidad para ser lo mejor que podamos ser. Vamos a lanzar en directo preguntas al público antes de dar paso a un panel maravilloso con gente todavía mejor, en el que vamos a debatir precisamente cómo trabajar la autenticidad en empresas que donde supone realmente un reto, con tanta gente, tantos retos y tanto movimiento en el día a día. Lanzamos la primera pregunta al público. Una vez más, utilizando SparkUp, como comentaba, podéis escanear este código QR, todos vosotros, para participar en directo y poder aportar vuestra visión de cómo gestionar la autenticidad en el mundo de la empresa. Uno de los mayores retos. Primera pregunta, ¿qué es ser auténtico? Tengo que, además, me acaban de informar que tenemos más de 200 personas conectadas en directo, siguiendo el evento. Todos y cada uno de ellos, como decía al principio, profesionales del mundo del talento, cansados de lo mismo de siempre y dispuestos a hacer las cosas de forma diferente. Vemos aquí algunas de las palabras que van saliendo: sincero, coherente, único, inspirador, con principios, abierto, lealtad, original, valores, orgullo, real, entre otras muchas palabras que van saliendo. Avanzamos, si os parece, a la siguiente pregunta que tenemos. No tenemos mucho tiempo, por eso creo que es mejor que participemos en todas y no dejar ninguna atrás. ¿Crees que ser auténtico en la era en la que vivimos es un reto? Aquí es fácil la respuesta, sí o no. Vemos que de forma, por ahora, como podéis ver, totalmente arrolladora, ser auténtico parece que es un reto. Hay gente que no lo ve tanto, vemos ahí un 17% de gente que piensa que no es un reto ser auténtico frente a ese devastador, entre comillas, 85% de personas, va subiendo, bajando, de gente, ¿no?, que piensa que es un reto ser auténtico en un mundo como el actual. Siguiente pregunta, vamos con ella. ¿Cuánta libertad tienes para ser tú mismo dentro de la organización? Uno de los grandes retos. Se habla mucho de la gestión de la diversidad y la inclusión y, sobre todo, en esa siguiente etapa en la que tenemos que entrar, de la gestión de la autenticidad. Repito, de que la gente tenga la capacidad de sentirse orgulloso de quién es y trabajar cada día para ser la mejor versión de sí mismo. ¿Cuánta libertad tienes? Vemos que, en general, por lo que aquí aparece, pues hay bastante libertad. No sabemos cómo será luego esto en el día a día real de muchísima gente, pero parece ser que sí, hay bastante libertad para ser tú mismo en la organización en la que estás. Y vamos ya con la última, creo que esta es la última, de hecho. No, tenemos aquí una última. ¿Cómo de tolerante te consideras con personas, entre comillas, diferente a ti? Bueno. 4,3, 4,4, va bajando, subiendo. Es un ejercicio de los más importantes, cómo de tolerantes somos, ¿no? Al final, todo el mundo puede reconocer que sepa más o menos inglés, pero nunca nadie va a decir que no es tolerante. Es un ejercicio que tenemos que hacer todos, cada día, para intentar mejorar siendo más respetuosos con nosotros, pero sobre todo con la gente que nos rodea. Bien, voy a dar paso, habiendo ya dado estas preguntas para poder interactuar con todos los que estáis en casa siguiendo esta experiencia de Battle by PO, como decía, a un panel de auténtico lujo con 3 personas a las que yo admiro, no solo por lo que hacen profesionalmente, que os digo que es lo de menos, y hacen grandísimas cosas, sino por las grandísimas personas que son cada uno de ellos. Me gustaría dar paso a una moderadora de lujo que tenemos hoy aquí, a Margarita Álvarez, que nos va a hablar precisamente con 2 personas de la importancia de la autenticidad. Os dejo con ellos. Muchísimas gracias.
Hola. Hola. Hola, buenos días a todos. Bueno, me toca a mí, a pesar de ser la warrior dentro de Tribu, de otro de los elementos, de las características, que es la de visionarios, pero yo creo que a estas alturas de la mañana o del día ya todos somos plenamente conscientes de que todos los elementos son fundamentales, tanto ser visionario como ser auténtico, como ser versátil. Así que voy a hablar de la autenticidad profundamente encantada, primero porque creo en ella y segundo porque estoy acompañada de dos personas a las que admiro profundamente. La primera de ellas, voy a empezar por Andrea. Usman, si te parece, voy a empezar por Andrea Villayonga. Andrea es consultora de imagen y de comunicación. Es escritora de 2 libros que os recomiendo enormemente. El primero de ellos es Mírate, ya solo la portada te dice mucho, pero es un pedazo de libro en el que además ella ha diseñado y ha desarrollado su propio método. Y acaba de publicar un libro que es Enamórate, que también os recomiendo enormemente. Será otro bestseller probablemente. Además es conferenciante, es profesora en Operación Triunfo y es la creadora de un concepto que me encanta, que es el del activismo positivo. Además de todo esto, es una persona absolutamente excepcional. Gracias. Y otra persona completamente excepcional pues es Ousmane. Ousmane Omar es otra persona con una trayectoria absolutamente increíble. Ousmane, a los 12 años, decide dejar su país, Ghana, y tarda 5 años en atravesar África. Atraviesa el desierto del Sáhara a pie, atraviesa el mar en una patera, en la que además en esa travesía ve como gran parte de sus compañeros fallecen. Llega a España sin hablar nada de español y ahora pues con lo que está comprometido es con que esta historia no se repita. Y lo que ha hecho ha sido crear una ONG, NASCO Feeding Minds, porque él siempre defiende que el paraíso en realidad no está ni en España ni en Europa, está en nuestra cabeza y para eso quiere ayudar a que los niños de su país alimenten su cabeza. Así que, como veis, va a ser un ratito que yo alargaría más. Ya sé que no va a ser posible, pero estaría toda la mañana con vosotros dos hablando. Y más de un tema como es la autenticidad. Antes Pablo os hablaba y habéis estado vosotros comentando sobre qué es para vosotros la autenticidad. Yo el otro día oía una frase que me encantó, que la autenticidad es el tener tu cabeza, tu boca, tu corazón y tus manos alineadas. Quiere decir que lo que dices, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces está alineado. Y bueno, pues con esto en mente voy a empezar por Andrea. Venga. Porque te ha tocado. Pues hala. Ahora voy contigo, Ousmane. Vamos a por Andrea. Andrea, a mí me encantaría saber qué es. Tú eres una experta en claro, esta combinación entre vosotros dos, que va a ser muy potente, porque por un lado, claro, vamos a hablar con una de las mayores expertas en comunicación, en sacar la esencia de cada uno de nosotros para transmitir, para contagiar, y luego todo lo que trae Ousmane de lo que es vivir según lo que has sido, lo que eres hoy, tus valores y lo que estás creando. Entonces yo creo que la combinación es brutal. Entonces mi pregunta para ti, Andrea, es: ostras, ¿cómo se es auténtico? ¿Cómo podemos llegar a ser auténticos? ¿Qué elementos podemos utilizar para que eso que tú trabajas, ¿sabes? Eso que haces con nosotros de que saquemos nuestra esencia y seamos quienes somos siempre, ¿cómo se hace? Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vale. La verdad es que solo quiero puntualizar una cosa, que es todo lo que has dicho sobre la autenticidad. Es cierto, solo me faltaba la parte que yo trabajo, que es la que pensamos que los demás perciben. Yo creo que lo más importante no, pero una de las partes importantes de la autenticidad es entender qué es lo que perciben y ven los demás cuando te ven por primera vez. Porque claro, si no, tú estás en un mapa mental único y no entiendes muy bien cómo funciona la comunicación con los demás. Entonces, el conocerte, no solamente a nivel interior, sino conocer a nivel exterior cómo comunicas, cómo te perciben y cómo puedes trabajar ese gap que hay entre lo que eres y lo que pareces ser, ayuda a reforzar muchos valores que luego, a cabo de un tiempo, cuando aceptas la realidad, puedes ser auténtico. Porque muchas veces no queremos ser auténticos por miedo a que nos juzguen, por miedo a que nos digan, pero es normal porque nadie nunca nos dice
qué parecemos ser. Es una tontería, pero, por ejemplo, todos tenemos una idea de nosotros mismos y cuando nos vemos en un vídeo, ¿qué hacemos? No, no soy yo. ¿Esta voz? El problema es que la realidad es el vídeo, no lo que tú crees. Entonces, ese autoconocimiento de lo que transmitimos a los demás nos puede ayudar a asentar la imagen que tenemos, la autoestima, y entonces decir, vale, ahora puedo ser auténtico, puedo ser yo mismo. Sí, absolutamente. Además, totalmente de acuerdo. Ousman, tú has vivido, claro, dos realidades muy diferentes. Tú has vivido dos mundos muy distintos. ¿Cómo se puede ser auténtico? ¿Cómo puedes todavía mantener a ese Ousman que miraba los aviones y decía, ¿cómo vuela ese trasto? ¿Cómo es posible? Bien, muchísimas gracias, la verdad. Para mí es una auténtica oportunidad poder compartir este rato con vosotros. Y antes de nada, yo creo que realmente lo más importante es aceptarte tal como eres. Cada uno de nosotros tenemos nuestra realidad. Todo lo que te has contado sobre mí, esto es mi realidad. Vivir, nadar con cadáveres flotando a mi alrededor, es mi realidad. Enterrar a mis compañeros en el desierto es mi realidad. Llegar a España, vivir en las calles, forma parte de mi realidad. Y hoy, decidir que ningún otro niño tenga que sufrir lo que yo sufrí en este momento, esta forma parte de mi realidad. Cuanto antes yo acepto esta realidad, antes puedes sacar lo mejor de mí. Para mí, ser auténtico es ser quien eres, aceptarte. Claro, es que me quedo embobada escuchando a estas dos personas, la verdad. Andrea, me encantaría saber qué hacemos en las empresas, qué hacemos en las organizaciones, que hablamos mucho del talento diverso, hablamos mucho de la diferenciación, hablamos mucho de cómo trabajamos esto de la autenticidad, cómo trabajamos esa libertad de la que hablabas antes para que la gente sea ella, que parece un básico, parece hasta de perogrullo, pero ¿cómo lo trabajamos? Lo primero sería, es lo que dices, hablamos mucho, pero ¿qué estamos haciendo? Realmente, ¿cómo permitimos a las personas en las organizaciones ser auténticos? O sea, ¿dónde están las barreras? Yo creo que lo primero es que las organizaciones se planteen si realmente les apetece tener gente auténtica. Porque luego se encuentra con una política de sí, eres tú hasta cierto punto. Entonces, aquí yo creo que hay que ser sinceros y aceptar que sí o no quieres gente auténtica o quieres gente que haga lo que tú quieres que hagan. O sea, eso es la primera parte. Y luego la segunda, yo creo que las organizaciones que realmente se atrevan a aceptar gente distinta, auténtica en sus organizaciones, que les dedique tiempo para que ellos encuentren su lugar. Es una cuestión solo de formación. Cuando tú les permites descubrir quiénes son, cómo se comunican y cómo se pueden relacionar de mejor manera. O sea, cuando tú abres la veda a que los se conozcan y que no sean solo trabajadores, porque ese es el problema, el capital social, que es el cuida a tus personas, conoce a tu compañero, más allá de lo que es el trabajo, es lo que permite que una persona sea auténtica. Porque si no, solo soy lo que hago, no lo que soy. Oh, queda bonito esto. Sí, sí. Ha quedado grabado, por si te vale. Ousman, a mí me encantaría saber, claro, cuando se te conoce, eres una persona además que transmites muchísimo, eres una persona que lo que has vivido te ha marcado, pero te ha marcado, lo que transmites es pura magia. Es verdad, y a mí me encantaría saber de todo lo que has vivido, que te ha marcado, obviamente, cuando hablamos de tu autenticidad, cuando hablamos de la esencia de una persona, ¿con qué valores relacionarías la autenticidad? ¿Cuáles son esos valores que crees que nunca hay que perder, vivas lo que vivas? Gracias. Mira, hay una cosa que me gustaría resaltar, que si miramos el entorno, la naturaleza, damos cuenta que realmente el cambio de verdad, el único cambio de verdad, no es el concepto del cambio como tal. El único permanente es el cambio en sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo cambia, todo varía. Por esta razón, buscando gente auténtica para tu empresa, tu organización, sin darse cuenta
la fuerza de que el único realmente permanente es el cambio, aquí viene un gran error. Lo que hay que tener en cuenta es que las personas, todo cambia, por tanto busca gente que, no los que han cambiado por lo que tú quieres hacer ahora, los que están dispuestos a cambiar. Y para mí, los valores más fundamentales que me resalta en esto es la ilusión de despertar cada mañana pensando que hoy será mejor que ayer. La ilusión. Brutal. Mira, además, justo os iba a hacer una pregunta a los dos que tú me has contestado, pero Andrea, Ousmane me acaba de hablar de la ilusión. Si yo te dijera con qué palabra relacionarías la autenticidad, ¿con qué palabra sería? Libertad. Para mí ser auténtico es la libertad de ser tú mismo y no tener miedo a lo que puedan pensar o decir porque estás muy seguro de lo que quieres. Pero si me permites, me ha gustado mucho una cosa que has dicho y es que la autenticidad, a veces dices, ahora soy auténtico, ya, pero es que mañana serás otra persona. Entonces es muy importante no afianzar y no dar por hecho que esto es así hoy, sino que dejar la libertad justamente de ser auténticamente diferente cada día. Y eso, gracias, me ha gustado mucho. Sí, gracias a ti. Sí, además es que, fíjate, cuando estábamos hablando de autenticidad, una de las cosas más bonitas de ser auténtico no es que puedas ser tú, es que puedes ser quien tú puedes llegar a ser. O sea, que todavía es más bonito, más potente. A mí me gustaría también preguntaros, porque sois dos personas. Mira, yo recuerdo, esto es una anécdota personal, yo recuerdo que cuando yo cambio de organización, pues yo había tenido la suerte pues, de salir en medios, había tenido la suerte de presentar un programa de televisión, tal, y recuerdo que cuando llegué a la nueva empresa, alguien me dijo, eres más normal de lo que esperabas, Y yo creo que es que llega un momento en que haya gente que el personaje les come. Y sois dos personas, Andrea, tú estás en la tele. Tú estás constantemente en la tele y eres una grandísima experta. Ousmane, tu historia, si no se iba al cine, hola, ¿sabes? Cualquiera, por favor, esta historia es para el cine. Entonces, ¿cómo hacéis para que no os coma el personaje? Que es algo tan sencillo y lo ves constantemente, gente a la que su propio personaje, claro, es que ya las expectativas que la gente tiene sobre ti acaban creando casi una coraza. ¿Cómo hacéis para luchar contra eso? Pues es que no hay que luchar contra eso, es que es una cuestión de toma de conciencia y de aceptación. Tú eres así, y hay una cosa, yo no sé tú, pero la edad ayuda. La experiencia refieres. Tú eres muy joven, pero la verdad... Pero es verdad que la experiencia de la edad y el hecho de tener una vida normal, porque al final esto será muy auténtico, pero todos vamos al váter, ¿no? Pero entonces, no es una cuestión de que el personaje o no personaje, porque no existe el personaje. Tú eres tú, no hay personaje. Bueno, yo diría otra cosa que yo creo que, ¿por qué queremos ser auténticos? Porque queremos ser exitosos. Y cuando consideras que eres exitoso, cuando tengas el último coche, cuando tengas el último iPhone, cuando tengas el novio o la novia más guapa del planeta, ¿cuándo? El éxito es una acumulación de fracasos sin perder la ilusión. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que la cima es un instante, pero todo el recorrido para llegar, esto es lo que hay que disfrutar. Y a mí, yo no me considero exitoso ni mucho menos. Simplemente soy un ciudadano más. Y mi deber es hacer lo que hago. Y esto es lo que me ayuda a tener los pies en el suelo. Sí. Y solo para acabar, es que mientras vas preguntando yo voy pensando, hay una cosa que me gustaría, es que la autenticidad no es estática, pero también tiene que ser adaptable, porque no me vale eso de como yo soy así, yo soy auténtico y no cambio. O sea, ser auténtico también es saber adaptarse al medio, a las personas, al entorno, y eso es lo que hace que seas más flexible, porque es que si no, luego sale gente muy cerrada. Soy auténticamente cerrado. Me voy a adaptar. Ser líquido, ¿no? Eso que dicen. Fatal.
Me voy a adaptar yo porque era mi próxima pregunta, así que no pasa sabías, nada. tú ya sabías que esto iba a No pasa pasar. nada. No, pero me gustaría, sobre todo, como última reflexión, claro, yo no puedo evitar hablar de felicidad. No puedo hablar, además, en tu caso, Andrea, quiero centrarme sobre todo en la felicidad en las organizaciones, que últimamente hablamos mucho del bienestar del empleado, trabajamos cada vez más por la persona, no por el empleado, no por el número, sino por el ser humano. ¿Cómo de importante es esto de ser auténtico, de poder sentirte auténtico en un entorno para ser feliz? Es una de las cosas más importantes siempre y cuando sea una prioridad para ti. Lo que no se puede hacer es imponer ahora a todo el mundo tiene que ser feliz, todo el mundo tiene que ser auténtico, todo el mundo tiene, porque la organización lo necesita. O sea, hay que estar a la escucha de las personas de la organización y qué es lo que necesitan realmente en ese momento. ¿Sí? Es como, todos salimos de la zona de confort. Bueno, espérate, a lo mejor alguien es muy feliz y muy auténtico en esa zona de confort. Entonces no pongamos a todo el mundo en el mismo saco y vayamos a personalizar justamente qué necesita la gente de tu organización, no tu organización. Totalmente. De hecho, lo estamos viendo, esto de escuchar, que tienes toda la razón, lo estamos viendo, por ejemplo, con el teletrabajo. Sí. Porque las organizaciones de repente es, no, teletrabajo, tal, y hay gente que dice, no, es que yo no puedo, en las condiciones que tengo es que yo necesito ir a la oficina. Sí. Entonces, esto va de escuchar, esto va de adaptarte a lo que... Ousmane, en tu caso, la misma pregunta, no en la organización, sino en la vida en general, ¿cómo es de importante para ti mantener tu esencia, serte fiel, ser fiel a ti mismo? ¿Cómo es de importante para ser feliz? Yo creo que ser fiel con uno mismo es la regla número 1. Debería ser la regla número 1 en todos los sectores, en todos los ámbitos. Porque es que sin lo que es el concepto de ser fiel contigo mismo, no podrías ser fiel con nadie. Lo primero empieza en tu casa. Y yo creo que es la base de todo. Pues... se nos acaba el tiempo, yo me quedaría aquí, ¿sabes? Nos podemos poner ahí si os queréis. Pero, de verdad, gracias infinitas a los dos, gracias a Tribu por esto, por este rato, por este regalazo. Y, de verdad, os deseo, sobre todo, felicidad absoluta. Bueno, no absoluta, relativa, lo voy a dejar en felicidad relativa. Y bueno, pues que ojalá a lo largo del día de hoy entendamos que efectivamente, que los tres elementos son muy importantes y que lo que acaban de contar tanto Andrea como Ousmane sobre la autenticidad nos ayude para llevarnos nuestros propios aprendizajes como organización, pero sobre todo como individuos. Así que gracias a los dos, os adoro, ya lo sabéis, y millón de gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Wow, yo no sé vosotros desde casa lo que habéis sentido, lo que habéis pensado, pero a mí me ha encantado. Me ha encantado este panel, me han encantado estas tres personas que yo creo que son el vivo ejemplo de la autenticidad, de la A a la Z. Y la verdad que eternamente agradecidos porque hayáis estado aquí, porque ha sido brutal. Y como decía Margarita, nos habría encantado tener más tiempo para poder escucharles, para poder seguir hablando de sus visiones, unas visiones muy complementarias, a la vez también pues con puntos de vista diferentes, pero sobre todo y ante todo muy interesantes. Se acaba el tiempo del bloque de auténticos, pasamos al siguiente bloque. Estamos en un momento, como hemos visto, no solo donde es importantísimo ser capaz de reinventarnos, sino además también de permanecer fieles a lo que somos y a lo que queremos en la vida.
Vamos con el tercer y último clan en esta batalla, como decíamos al principio, ¿no?, ante la incertidumbre tan grande que estamos viviendo y en un momento donde el cortoplacismo, tras una dura pandemia, se ha convertido en la nueva normalidad. Pensar qué puede pasar de aquí a mañana, porque es tanta la oscuridad que muchas veces vemos alrededor que no sabemos cómo reaccionar. Por eso es importantísimo ser visionarios, compaginar ese cortoplacismo de saber qué quiero hacer hoy y mañana para poder conseguir esos objetivos, pero también una visión de futuro que sea capaz de inspirar, de conectar, de aunar a toda la gente y sobre todo de hacer que todos avancemos en la misma dirección. Esa capacidad, repito, de no solo pensar en uno, sino en todos y sobre todo de conseguir que la gente que te rodea en tu organización comparta y se mueva por un propósito más allá de lo que tengan que hacer en el día a día. Si algo hemos aprendido de esta pandemia es que lo importante no es tanto sino el qué o el cómo, sino el porqué de lo que haces. Y ese propósito está muy ligado a la visión que hoy tenemos. Vamos a hacer unas preguntas una vez más, antes de dar paso a nuestro ponente final del público. Una vez más volvemos a SparkUp para utilizar la herramienta. Vamos a tener unas preguntitas. Escaneamos el código QR, como en las dos sesiones anteriores, y vamos con la primera pregunta. Una vez más, utilizando la nube de palabras, ¿qué es ser visionarios para vosotros desde casa? Vamos con ella. Wow, de golpe. Bien, vemos muchas palabras como, por ejemplo, creativo, entusiasta, inteligente, descubrir, optimista, valiente. Desde luego, el optimismo es parte fundamental del ser visionario. Si no creemos que hay algo mejor ahí por delante, es difícil ser visionario. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Te consideras una persona visionaria? Bueno, no tan reñido como en el caso anterior de la autenticidad. 60, bueno, sí, va subiendo. Retiro lo dicho, 80%. Hay que reaccionar en directo. 80% de gente que piensa que sí se consideran visionarios. Habrá que ver luego cuánto tiempo dedican, no al mañana ni al hoy, sino a ese largo plazo del que hablábamos antes, 83%. Baja de repente otra vez, 67, 83%. Mucha gente respondiendo desde casa. Bien, si os parece vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo de abierta en ese proceso de impulsar una cultura visionaria donde la gente pueda impulsar todo este cambio? ¿Cómo de abierta consideras que está tu empresa al cambio? Madre mía, aquí vemos, por lo menos por ahora, que no es como antes el tema de la autenticidad. Sí que parece que somos tan auténticos como nos gustaría, pero vemos que en cuanto se trata de cambiar, que como hemos visto en el anterior panel es parte fundamental de esa autenticidad, pues no es tan bonito como parece. Y ya por último, pasamos a la última pregunta. ¿Cómo de preparada está tu empresa para afrontar esta nueva realidad que no sabemos cuánto va a durar, pero que desde luego todavía nos queda por delante mucho de lo que aprender, de lo que también disfrutar y sobre todo mucho que vivir? Puntuación media 4, algo más bajo que la anterior pregunta con el tema de autenticidad, hablando precisamente, ¿no?, de cómo afrontar en esta nueva normalidad esa capacidad de preparar nuestra organización para ser visionaria. Bien, podríamos tirarnos, y sé que hay mucha gente, me consta, participando en casa, pero como tenemos que seguir, y además para cerrar esta primera batalla con estos tres grandes clanes, como decíamos, versátiles, auténticos y visionarios, qué mejor, y además siendo partner indiscutible de este evento, de esta primera edición de Battle by POU, que contar con el Country Manager, en este caso para España y Portugal, de LinkedIn. Como sabéis, la red profesional líder en el mundo, que solo en nuestro país tiene más de 13 millones de profesionales registrados. Con todos ustedes, Ángel Sáenz, en directo, Country Manager de LinkedIn, España y Portugal. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias, Pablo, por la introducción. Gracias por seguir ahí. Una hora ya medio intempestiva. Ya no sé si es hora de la comida, del café. Además me han llamado tribu, pero soy yo solo. Habéis visto antes pasar aquí a varios, un panel espectacular.
espectacular sobre autenticidad, unos ejemplos alucinantes también de versatilidad y de adaptación que este año hemos vivido, con lo que tengo un reto, ¿no? Tengo un reto, pero bueno, esperamos cumplirlo. Y no solo ese era el reto, sino que además tengo que hablar de visión y tengo que intentar que sea algo inspirador. Más retos. Estuve a punto de salir corriendo, sinceramente, pero no. Vamos a afrontarlo. Es un reto sin duda divertido. Y os enseñaré una serie de slides en inglés, perdonadme, pero hemos pensado que podíamos tener también audiencia internacional y sobre todo que en nuestro mundo, en mi mundo, desde luego, hay algunas traducciones que simplemente es que no traducen bien. Es que quedan raras. Entonces, prefiero tenerlas en inglés. Os voy a hablar en español, evidentemente, pero me permitiréis que me apoye en una presentación. Son 16 años en Microsoft, ya hace casi un año, y eso de momento no me lo he conseguido quitar y tampoco tengo ganas. Me encanta PowerPoint. Vamos allá. Vamos a hablar, es decir, acerca de ser visionarios. Y yo os voy a contar aspectos que para nosotros son importantes en la visión, pero os voy a contar sobre todo cuál es nuestra experiencia interna en LinkedIn sobre la visión y por qué podemos ser visionarios en algunos aspectos, con mucha humildad. Y luego vamos a ver también a qué nos enfrentamos en aspectos de visión y qué es lo que vuestras compañías están haciendo, van a tener que hacer y con seguridad van a hacer en el futuro. Y ahí, de verdad, absolutamente en abierto, dispuestos y encantados de seguir debatiéndolo con todos vosotros, porque lo hacemos casi a diario, en nuestro día a día. Pero de verdad creemos que hay cosas que tenemos que hacer, hay mucho trabajo por delante y lo queremos ver desde aquí. Venga, vamos allá. Entonces, empezamos. ¿Qué es una visión? ¿Qué es ser visionario? Una visión pues, es tener, como ha dicho Pablo, oye, la mirada puesta no solo en el presente, sino en qué queremos ser en el futuro. ¿Y qué es ser un visionario? Hombre, pues normalmente un visionario identificamos a aquel que es capaz de anticipar, un poco de anticipar con su visión las cosas que van a suceder, las evoluciones que vamos a impulsar o a sufrir. Entonces, ese carácter de visionario, cuando yo hacía la reflexión, digo, oye, ¿y en qué ha sido LinkedIn visionario? Pues yo diría que en dos cosas. Uno, en el propio concepto de la plataforma, ¿vale? Que es justo decirlo, pero la conocéis bien. Lo que quizá no conozcáis tan bien, y realmente hay que estar dentro para poder entenderlo, disfrutarlo y vivirlo, es la cultura. Es cómo vive LinkedIn la cultura. Y creo que eso sí es diferencial. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es crear oportunidad económica para todos los miembros de la fuerza laboral global. La visión amplia, una visión ambiciosa, una visión a largo plazo, yo creo que cumple con... Se están pasando las slides. Perdonadme. Una visión que cumple con los estándares de visión, ¿vale? ¿Y cómo llevamos a cabo esa visión? Pues con nuestra misión. La misión con M, yo esto lo tuve que hace tiempo que preparé una presentación, tuve que mirarlo, pero ¿cuál es entonces la diferencia entre misión y visión? Bueno, básicamente la diferencia es en el plazo de tiempo en que establecemos. La misión es más cercana, la visión más a largo plazo, y la misión debe ser además la forma en la que consigues llegar a la visión, lo que tiene bastante sentido. Entonces, sobre esta visión ejecutamos una misión, que es conectar a todos los profesionales del planeta para hacerles más productivos y exitosos. Y estamos en ello. Tenemos ya 710 millones de miembros en la plataforma. Son muchos miembros, no son todos los profesionales del planeta aún, aspiramos a ello. Pero les hemos conectado, les hemos dado la capacidad de conectar. A partir de ahí, intentaremos construir y dar los pasos hacia la visión de verdad generarles además oportunidades, generarles una oportunidad económica, ya sea para su carrera, para sus intereses comerciales, para su desarrollo personal, para muchos motivos. Con esta visión de misión y visión apoyamos en esto que llamamos el Economic Graph, que es al final la expresión digital de todas estas realidades, todos estos miembros, todas las empresas, las interacciones, los puestos de trabajo publicados y todos los ítems de conocimiento al final. Con esto lo que conseguimos es generar ese ecosistema de información que nos permita que la conexión tenga valor y que además nos permita que podamos aspirar a esa visión. Como os decía, el factor fundamental, yo ya olía algo, yo había visto pinceladas, había estado en conexión con LinkedIn previamente, pero realmente no fue hasta entrar dentro de la compañía cuando quedé absolutamente impresionado por el nivel de vivencia de la cultura que existe en esta compañía.
Y eso es lo que es la cultura. Luego veremos cuáles son los rasgos culturales y los valores sobre los que apoyamos esa cultura. Esos no son tan diferenciales, esos no son tan diferentes. Os los voy a enseñar y me podréis decir, oye, eso puede ser LinkedIn o puede ser otra compañía. Y os daría la razón. La diferencia está en cómo se viven esos valores, con qué intensidad se viven esos valores y esa cultura y cómo eso repercute en esa capacidad de compañía de atraer talento, de que sea un talento visionario, de que sea un talento con ciertos aditivos, ¿vale? En LinkedIn nuestra cultura es lo que somos y lo que queremos ser, pero también, y esto es casi más tangible, otra vez pasamos del largo al corto plazo, también la cultura es cómo hacemos las cosas. Y a mí esa definición me parece tan simple, y la simplicidad a veces es muy bella, tan simple como clara. La cultura de una compañía es cómo esa compañía hace las cosas. Y eso lo tengo en la cabeza, lo tenemos en la cabeza cada día. Y vivimos el cómo hacemos las cosas intentando vivir acorde con nuestros principios culturales. Ya os digo, voy a ir evolucionando sobre esa idea porque creo que es de verdad donde estamos todos, donde estamos y debemos de estar pensando en cuál es la evolución que debe de tener mi compañía en cuanto a su cultura. Porque tiene que tenerla. Porque las realidades cambian. Tenemos que ser versátiles, lo hemos estado hablando. Intentando ser auténticos también. Es decir, los valores probablemente no tengan que cambiar. Pero la cultura tiene que cambiar. La forma de hacer las cosas tiene que cambiar. Con aspectos tan tangibles y presentes como el espacio físico, hemos estado hablando, o la distancia física, el remoto o el no remoto, vamos a cambiar cómo hacemos las cosas. Tenemos que hacerlo y eso nos supone un reto a todos los profesionales de personas y de cultura, pero también supone una oportunidad. No os lo tengo que contar. Este es súper interno. Yo no me acuerdo quién lo contó el primero en la compañía, pero yo creo que dio en el clavo. O sea, y esto es como cuál es entonces esa expresión real y lo más de andar por casa posible de cuál es la cultura. Pues en tres ejes muy fundamentales. Uno, hacer lo que tenemos que hacer. En inglés queda un poco más literal, get it done. Es decir, tenemos que hacer nuestro trabajo. Es evidente que tenemos que hacer nuestro trabajo, conseguir nuestros resultados. Es evidente. Pero eso pensando en grande, soñando en grande, pensando en hoy, pero pensando en el futuro también. Y además, intentando pasarlo bien. Esa felicidad en el trabajo que hablábamos en el panel anterior, que me parece un elemento clave. Es absolutamente fundamental. Es absolutamente fundamental que consigamos generar una cultura y una forma de trabajo, una forma de hacer las cosas que permita a la gente hacerlo de una forma feliz. Que no quiere decir desatendida ni demasiado desenfadada, no, simplemente que la gente se realice y sea feliz en su trabajo. La diferencia entre alguien feliz en su trabajo y alguien que no lo sea es bestial, no os lo tengo que explicar. Nosotros hemos pasado por varias etapas en este sentido. Es una compañía con 17 años. Ha dado para todas estas etapas, para una primera explosiva, si queréis, de construcción. Explosiva y seguramente con el mayor reto, ¿no? O sea, el conseguir salir adelante, el conseguir sacar la cabeza de una idea a una empresa de éxito, a una empresa que va creciendo, y ahí llega la segunda etapa, que es la etapa de mega crecimiento, hypergrowth, escala. La compañía necesita escala. Además, una compañía de aspiración global, pues sí, tenemos que empezar a tener presencia en distintos mercados. Tenemos que empezar, es decir, fue una época que abarcó esos de 2008 a 2015, una etapa no sencilla, donde pasamos varias crisis a nivel mundial de todo tipo, que no os voy a tener que explicar, pero una etapa que nos permitió seguir creciendo y llegó a un punto de inflexión en el 2016, cuando Microsoft decide comprar adquirir LinkedIn. Y esa fue una etapa, ahí dice maintain, esa fue una etapa primero de incertidumbre. Hay que reconocerlo porque hubo cierta incertidumbre. ¿Ya qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra cultura? ¿Qué va a pasar con nuestra visión? Tenemos mucho orgullo de la visión de la compañía. ¿Va a permanecer? ¿No va a permanecer? ¿Se va a consolidar? ¿Hacia dónde vamos a ir? Bueno, pues fue una etapa interesante y una etapa que, bueno, pues ya pasados 4 años, casi 4 años, se harán 4 años en diciembre, pues creo que confirma que la compañía ha conseguido mantener esa visión, ha conseguido mantener sus aspectos culturales y aprovechar y complementar también los aspectos más interesantes que nos venían por la compra de Microsoft. Y ahora estamos evolucionando. Pues sí, seguimos evolucionando. Estamos en una cuarta etapa. Una evolución tanto de negocio como de talento. Una evolución tanto de visión
como de misión. De visión, ¿por qué? Porque estamos ampliando nuestro scope. Ya no es solo una conexión de profesionales en cuanto a nuestra misión y no solo oportunidad económica. Estamos trabajando aspectos muy importantes ahora mismo, como son el skilling, el reskilling, la capacitación del profesional y la empleabilidad del profesional. Aspectos clave ahora mismo, a nivel mundial, desde luego a nivel local. Tenemos que evolucionar, tenemos que seguir pensando que debemos de generar un entorno y una cultura que fomente esa evolución. ¿Y por qué importa? Hay miles de datos. De hecho, tenía como 5 o 6 slides. Digo, bueno, voy a mantener una, no voy a comentar los datos. La cultura y la inversión en cultura tiene retorno. La inversión en cultura de la compañía tiene retorno. Y no se puede ver como un gasto. Ni siquiera es una inversión, es una superinversión. Es una mega inversión. La cultura tiene retorno. Algunos datos. Las compañías que tienen unos crecimientos sobre un periodo de 10 años de más del 500% más si tienen una cultura fuerte y se invierten en cultura. De verdad, hay miles de datos. Los podéis ver en Internet, los podéis ver en cualquier lado. Creo que la importancia de una cultura fuerte no es un tema de debate. Yo creo que podría ser un tema de consenso y creo que el debate y el trabajo está en cómo lo llevamos a cabo. ¿Vale? Unos últimos datos de contexto. Y es que además tenemos que generar y desarrollar esa cultura y esa visión en un ambiente absolutamente cambiante de la fuerza laboral, absolutamente cambiante. Está cambiando, pero además cambiando en dimensiones no esperadas. Y esta última fase con la pandemia, pues evidentemente lo ha exponenciado acelerado, como ya hemos escuchado y dicho muchas veces, pero está cambiando muchísimo y también lo necesita tu compañía. Tu compañía tiene que cambiar, tiene que cambiar. Entrando en este año, ya el 30% de la fuerza laboral trabajaba fundamentalmente en remoto. Pero es que en estas semanas, porque han sido semanas, hemos pasado ya los 40% a nivel global. En España no estamos ahí, y bien lo sabéis. Evidentemente, digamos que porcentualmente el crecimiento en estos meses yo creo que ha debido ser mayor que en casi cualquier otro país del mundo civilizado, del mundo occidental, pero estábamos en monodígito, digamos, de personas que típicamente y a diario trabajaban primando en remoto. Eso ha crecido muchísimo y eso es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que generar, ejecutar y hacer crecer una cultura de compañía teniendo en cuenta que muchas personas no están en nuestra proximidad física, no están en nuestra sala de reuniones, están en sus casas, están en otros sitios. Pero es que además, en poco tiempo, el 40% de los trabajadores no van a depender de nuestra empresa, van a ser trabajadores independientes, famoso freelance. Pues el famoso freelance se va a convertir en absoluto mainstream, si me permitís. Es decir, va a haber sin duda un movimiento mediante el que las empresas cuenten con muchos servicios de empleados y externos a la empresa. Esto nos hace o nos propone otra dificultad. Es decir, además, tengo que generar y evolucionar esa cultura con personas que no son internas, que no son de la empresa. Eso es un reto, pero es un reto que creo que también es bonito y desde luego es un factor que yo creo que hay que tener en cuenta. Habrá negocios que lo tengan más y negocios que lo tengan menos. El transporte y el delivery es un ejemplo muy claro, pero hay muchos otros sectores que están corriendo y están andando también hacia ese escenario por muchos motivos, por la flexibilidad que da, por la capacidad de adaptación a situaciones imprevistas. Yo creo que es obvio y esto es un aspecto que tenemos que tener en cuenta también. Y por último, una perogrullada, perdón, en poco tiempo la mayoría de nuestra fuerza laboral van a ser millennials o generación Z y miran hacia la cultura de las compañías con ojos diferentes. Le dan más importancia y además lo miran con ojos diferentes. Entonces, con toda esta pócima, con toda esta amalgama de cosas, ¿cómo podemos ser visionarios? ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Y de verdad, con todos estos tips, con toda la humildad y toda la cautela. Son básicos, no son rocket science, pero son importantes. Primero, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo vivimos esa cultura? ¿Cuáles son los aspectos más terrenales, más prácticos de cómo os digo que mi compañía vive la cultura de forma muy fuerte? Pues, viendo los aspectos culturales, como os decía,
no son tan diferenciales. Yo creo que cualquiera se sentiría más o menos representado. No sé si todas las compañías ponen humor como uno de sus aspectos culturales. Me encantaría que lo pusiesen. No sé si lo pone a día de hoy, pero resultados seguro que sí. Colaboración, integridad, transformación. Son casi tópicos. No marcan la diferencia. La slide de cultura no marca la diferencia. La de valores, pues casi tampoco. En nuestro caso, bueno, pues un poco adaptado a nuestra compañía. Los miembros de la plataforma han de ser lo primero. Los demás diría que son más mainstream en su enunciado, pero es muy importante la forma en que los vivimos. Y el último es relevante pues con esa característica de startup, de cada cosa que hacemos, hacerlas como si fuésemos el dueño, porque somos el dueño de la compañía en algún sentido y debemos de actuar así. La diferencia no está en la slide, la diferencia no está en cuáles son los componentes de la cultura y los valores sobre los que cimentamos. Está en llevarla a cabo. Está en la profundidad y la intensidad con la que consigamos que toda nuestra compañía, desde el primer ejecutivo, eso es muy importante, hasta el último, la vivan. En ese sentido, hemos tenido a un visionario, líder y absoluto amante de la cultura corporativa, ha sido Jeff Weiner, como persona que ha impulsado, animado, fomentado y premiado el vivir la cultura. Y de verdad se acaba de retirar de su puesto ejecutivo para llevar un puesto un poco más representativo y además para llevar a cabo una labor muy importante y muy loable, que es intentar cerrar ese gap de oportunidades a nivel mundial. Con estos valores y con esta cultura tenemos que poner un plan en marcha. Venga, LinkedIn, tenemos que poner un plan en marcha. Ahora, ¿esto qué hacemos? Pues hacemos una serie de cosas que tampoco os van a llamar mucho la atención, o sí, no lo sé. Company All Hands, este concepto lo conocéis todos. Bueno, nosotros lo hacemos religiosamente cada 2 semanas. Todos los miércoles a las 7 de la tarde hora española tenemos un Company All Hands con una presencia y una attendance bestial. Casi todos los empleados se conectan y es un punto de reunión importante, donde se habla de valores, se habla del resto de componentes que vamos a hablar ahora y es un punto de reunión, Más en estos tiempos es un punto que nos une. Los In Days, esto es un concepto interesante. In, que está en nuestro nombre, pero en este caso como sinónimo de Investment Days. Es una inversión, un viernes al mes, que la compañía hace en los empleados para muchos objetivos, para objetivos internos, para objetivos en beneficio y en bien del empleado, o para devolver, para invertir también en la sociedad que nos rodea, en elementos más de responsabilidad social. Con unos programas importantes de social impact también, con unos programas de verdad bestiales de well-being, de encontrarse bien, de ejercicio físico, de ejercicio de fisioterapia, de yoga, de cada uno lo que desee y de verdad, fomentándolo, apoyándolo tanto en tiempo como en coste, como en inversión. Es muy importante, el famoso dicho de mens sana in corpore sano, pues aplica más que nunca. Con grupos de empleados también para topics específicos, que no os voy a contar ahora porque me extendería muchísimo, pero son muy interesantes. Y lo último, con un elemento constante de feedback. A través de lo que llamamos Employee Voice Survey, lo que hacemos es preguntar constantemente, y ahora hablaremos otra vez de eso, preguntar constantemente a los empleados. Para acabar, y por si os sirve para tener algún punto de acción, me encantaría que fuese así, yo creo que es importante que seamos conscientes de que no todos los elementos están en nuestra mano ahora mismo y que hay unos drivers, hay unos elementos sobre los que tenemos que trabajar en visión de cultura que son importantes, que no necesariamente se contemplan o se han contemplado hasta ahora con toda la intensidad que creemos que merece y que os encontráis ya, y si no os los encontráis todavía os los vais a encontrar sin duda alguna, y es la capacidad de tener a la compañía unida. Es importante en estos tiempos de mayor distancia física, lo siento, pero orgullo, pero es así. Hay que ver los mecanismos para mantener la compañía unida. Y uno de ellos también es preguntar y escuchar. Pero preguntar es importante. Me encontraba con el caso recientemente de una compañía que se echaba las manos a la cabeza porque había reabierto la oficina y nadie había vuelto. Nadie. Era voluntario, nadie ha vuelto. Y decía, ¿pero les habéis preguntado si quieren volver? ¿Y por qué? ¿Y en qué condiciones? No, bueno, tal. No. Bueno, porque como va a ser obligatorio dentro de 2 meses,
hay que preguntar, hay que escuchar, porque eso nos va a ayudar de verdad a accionar de la forma adecuada. Y con todo eso, con toda esa información, comunicarnos mucho, comunicarnos de más. Esto ya lo habéis oído. El well-being va a ser importante. El desarrollo de vuestra gente, ¿qué os voy a decir? Es fundamental. Sé que lo tenéis en el corazón, sé que no os tengo que convencer, pero es que tenemos que multiplicar. Tenemos que multiplicar la relevancia, la importancia y la inversión en el desarrollo de nuestra gente. Será un elemento de atracción y de retención de talento. Y además, un elemento de progreso de talento interno. Sé que no os tengo que convencer una vez más, pero es muy importante. Y por último, pensar que estamos en un ecosistema. Y esta mañana en otras conversaciones lo hemos hablado. Los que son nuestros competidores, bueno, lo son, pero también son ecosistema, también son empresas con las que hablamos, con las que interactuamos. Y luego hay empresas de otros sectores con las que también estamos en ese ecosistema. Es decir, no seamos cerrados, no podemos pensar en la compañía y en cómo generamos la visión y cómo cultivamos la cultura de los valores de forma monolítica. Nuestra compañía es así. No, la compañía está en un ecosistema y eso es importante. Bueno, un montón de temas, un montón de conversaciones, insisto, conversaciones que tenemos a diario con vosotros, pero que al final nos llevan a un punto muy claro en cuanto, cerrando un poco el círculo, en cuanto a la visión. La visión la podemos tener sobre muchos aspectos, pero encontrando cuál es el aspecto sobre el que queremos pivotar, sobre el que queremos crecer, sobre el que queremos hacer diferencial y trabajándolo, como en nuestro caso es la cultura, como en el vuestro puede ser cualquier otro, creo que podemos generar esa visión y marcar una diferencia para nuestra compañía. Y nada más, que insisto, espero que estéis con el café en la mano, con el fin de semana adelante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto no lo he considerado una batalla en sí, aunque el nombre lo sugiriese, pero el People or What, desde luego, me parece un claim absolutamente clave. Las personas son muy importantes en estos tiempos, muy importantes. Y os agradezco, primero, la dedicación que tenéis a todas esas personas, la devoción con la que lo hacéis, y os animo a que hablemos y a que si os podemos ayudar, lo hagamos. Muchísimas gracias, Ángel, por participar, por estar aquí, por acompañarnos y, sobre todo, por ser parte de esta aventura, como bien decías, de ese People or What Movement que queremos impulsar para conseguir realmente que las personas en un momento como este tengan el protagonismo que se merecen, que no es otro que absolutamente todo. Hasta aquí llegamos hoy y, sobre todo, con una conclusión clave. Hemos querido enfrentar a tres grandes clanes, que era el clan de auténticos, el clan de versátiles y, en este último, el clan de visionarios. Pero la realidad, y no podemos negarla bajo ningún concepto, es que esto no va de unos contra otros, sino de todos, con todos y para todos. Y es que esto no va de ser visionario, de ser auténtico, de ser versátil, sino de ser las tres cosas a la vez y, sobre todo, de vivirlas, aprovechándolas y reinventándonos cada día. Son muchos, lo he dicho al principio, los retos que ahora tenemos por delante, pero son aún mayores las oportunidades que tenemos que aprovechar y la clave que desde aquí, desde Tribu, tenemos clara a través de nuestra comunidad y de todo lo que llevamos haciendo estos años es seguir trabajando mano a mano con la sociedad, con las empresas, con todos los agentes que promueven este cambio para que entre todos consigamos que el talento sea el verdadero motor de la transformación social, económica y cultural que estamos viviendo. Aquí empieza el cambio, aquí estamos, de aquí saldremos y sobre todo lo conseguiremos poniendo al talento en nuestras organizaciones en el centro. Luchemos juntos para que esta batalla la ganemos, repito, haciendo que las personas sean las únicas ganadoras de todo lo que está pasando. Nos vemos muy pronto en POU, no te pierdas todas las oportunidades y además, sobre todo, conoce en directo lo mucho que en breves vamos a seguir lanzando. Desde aquí, Tribu, dar las gracias a todos los partners, a todas las empresas que han hecho esto posible y sobre todo animaros a que, como he dicho, no decaigáis, no promovamos el derrotismo y sigamos avanzando juntos para que el talento sea el motor que se merece este mundo. Muchas gracias y nos vemos pronto.